El sistema solar sigue sumando asteroides con nombres uruguayos. ¿Sí? Desde la semana pasada, uno de ellos se denomina la Comparsita, en conmemoración de los 100 años del tango compuesto por Gerardo Matos Rodríguez. Estas y otras novedades fueron anunciadas por astrónomos de las principales agencias espaciales del mundo, como la NASA o las de Europa y Japón, mientras participaban acá en Montevideo de la Conferencia Internacional Asteroides, Cometas y Meteoritos 2017. Este es un encuentro que se realiza cada 3 años para discutir sobre los últimos avances en esos 3 capítulos. Bueno, en esta ocasión intervinieron unos 450 expertos de distintas partes del planeta, muchos de los cuales integraron las últimas misiones. ¿Qué dejó? ¿Qué resultados quedaron? Vamos a conversar de este tema con el profesor Tabaré Gallardo, doctor en astronomía, presidente del comité organizador de esta conferencia. Profesor Gallardo. Buenos días. Buen día, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Romina, ¿vas tú primero? Bueno, quizás lo que genera más curiosidad es cómo se llega a hacer este evento aquí en Montevideo, ¿no? ¿Por qué se elige a nuestra capital como sede de un evento tan importante para lo que tiene que ver con la astronomía a nivel mundial? Estos eventos se hacen desde la década de los 80, más o menos cada 3 años. Capaz que es el número 10, no recuerdo bien. Y es el evento en donde se reúnen todos los especialistas de asteroides, cometas y meteoros. No meteoritos, sino meteoros. Está bien, aclaremos. Pero tienen un vínculo con los meteoritos. Y además, a lo largo de los últimos años se incorporaron otras poblaciones que son los transneptunianos y los planetas enanos, que no existían cuando se comenzó con esta serie de conferencias de asteroides, cometas y meteoros. Igual quedó el nombre ACM, asteroides, cometas y meteoros. Y en consecuencia, esta población de especialistas necesita reunirse cada 3 años, es un buen lapso, para discutir los principales avances en la temática. Y Uruguay tiene una tradición justamente en esa área. En astronomía, Uruguay se ha destacado en el área de cuerpos menores del sistema solar desde la reinstauración democrática y del impulso de las ciencias básicas, y en particular en astronomía a partir de Julio Fernández, que es un especialista en cometas. Entonces allí se formó un núcleo de gente especializada en asteroides, cometas, no tanto en meteoros, aunque también estamos trabajando en ese tema ahora. Y entonces creamos una cierta tradición, nos respetan en el mundo, tenemos un lugar, y les pareció perfectamente razonable que se hiciera acá. Así que, bueno, fue por eso. ¿Qué otro detalle podemos dar a propósito de quiénes estuvieron, quiénes participaron? Emiliano comentaba algo así como 450 participantes en general, entre ellos de destacadas agencias espaciales, ¿no? Como la NASA, la Agencia Europea, Japón, pero ¿podemos dar algún detalle más, por ejemplo, de la nacionalidad de los demás expertos, de qué disciplinas específicamente o en qué especialización? Sí, creo que serían unos 420 o 430 del extranjero, y después teníamos unos 50 locales, entre los profesionales y estudiantes de avanzados o de licenciatura. Y la tercera parte más o menos venía de Estados Unidos, después otra tercera parte de Europa, básicamente de Francia, y el resto, bueno, del resto del mundo. Pero o sea que no eran de la región en general, sino no, venían de lejos. Del mundo, sí. Sí, en Latinoamérica esta área está desarrollada, en Argentina, en Brasil, en Chile, en Perú, México hay algo, y ellos vinieron también, pero somos muy pocos aún los astrónomos que nos dedicamos a estas cosas en América Latina. Entonces el grueso vino del primer mundo, por decirlo de alguna manera. Y estaban los principales de las misiones, de estas 3 misiones que en estos años, los últimos años, tuvieron resultados muy interesantes, que son la New Horizons, la misión Dawn y la misión Rosetta. Y además de otras misiones espaciales y de agencias espaciales como la Agencia Espacial Japonesa, e incluso también hubo una sesión dedicada a futuras misiones espaciales, y también de un proyecto de una misión espacial brasilera, que en caso de concretarse sería la primera misión
espacial latinoamericana a un objeto del sistema solar. Vayamos a la información que surgió justamente a propósito de algunas de esas misiones. Difícil hacer un resumen completo, supongo, pero de alguna de ellas, de alguna de esas tres en particular, ¿qué destacaría? Bueno, como decía, ni Gonzalo Tancredi ni yo somos aptos para decirlo, porque estuvimos afuera del Congreso todo el tiempo, lo vimos del lado de afuera, tratando de solucionar millones de problemas. Pero bueno, nos pusimos igual al día en los pasillos, en los restaurantes, en los momentos de los cortes para los cafés. Y bueno, en el caso de Rosetta, además hubo una charla de público muy interesante, muy, muy concurrida. ¿Todos para especialistas en la materia o había aficionados? Además de charlas muy específicas, muy técnicas, tuvimos 2 charlas para público general, que fueron también en el mismo edificio, y estuvo a sala llena en los 2 casos, a pesar de que era turismo y de tardecita. Y una de ellas era sobre la misión Rosetta. Estamos hablando de esa nave que bajó, aterrizó iba a decir, pero no es el término, ¿no? Se posó en la superficie de un cometa en noviembre del año 2014. Sí, en realidad Rosetta tenía un robotito más chico, Philae, una cosa chiquita. Ahí está, estaba el Philae en el medio. Sí, que saltó y se decidió ir hacia el cometa a posarse, y estuvo aquel problema de que los arpones, al llegar al suelo, digamos, por decirlo de una manera, al posarse sobre el cometa, los arpones no funcionaron, no logró prenderse al suelo y siguió rebotando, y al final quedó caída, inclinada en un recoveco entre esa superficie extraña, a oscuras. Pero lo interesante es que a pesar de esa situación lograron lograron identificarla y lograron activarla para que emitiera los datos que había recogido. Y bueno, esos llegaron a la Tierra, fueron procesados en estos años, y uno de los resultados es que además el principal creo que fue el tipo de agua que tiene el cometa, que es diferente al de la Tierra, que ese es un tema que era muy importante definir, porque seguimos con el misterio de dónde viene el agua de la Tierra. Si cuando la Tierra se formó, en el lugar donde se formó, ahí no había agua, quiere decir que el agua que hoy tiene la Tierra vino de algún lado. La idea era que venían de los cometas, pero esta misión confirma que el agua que hay en el cometa, que tiene un nombre muy raro, ¿no? Churyumov-Gerasimenko, esa agua es diferente al agua de la Tierra. Por lo tanto, el agua que tiene la Tierra viene de otro lado y todavía no se sabe bien de dónde. Ese es un resultado. Pero el otro resultado muy interesante que logró determinar el Philae es que en la superficie hay aminoácidos. ¿Y eso qué implica? Que son los aminoácidos, no es vida, pero son los bloques del ADN. Ya se han encontrado aminoácidos en meteoritos, o sea que los bloques fundamentales para construir el ADN están en el espacio, ¿no? En el medio interplanetario. Eso respecto a Rosetta. Después tenemos resultados de Dawn, que bueno, fueron muchos resultados, pero podría decir, por ejemplo, que bueno, ahora sabemos que Ceres, que es hacia donde fue la misión Dawn, es un objeto diferenciado, es prácticamente un planeta. No es un planeta porque, por la definición que se tomó en la UAI, no ha logrado limpiar gravitacionalmente su zona, ¿no? O sea, está rodeado de otros cuerpos similares. ¿Es de los que se considera planetas enanos? Planeta enano, claro. Era originalmente un asteroide y ahora es considerado un planeta enano. Pero está diferenciado, parece tener una especie de capa de hielo subsuperficial. Hay lugares en donde se ven manchas blancas por donde salen eyecciones. Se estima que, no se vieron, pero se estima que salen como geysers, digamos, de vapor, probablemente de agua. Y la otra misión muy importante fue la New Horizons a Plutón, que mostró que también hay mucho hielo. La superficie de Plutón tiene una gran variedad de edades. Hay regiones que tienen 4.000 millones de años de antigüedad y otras que tienen 10 millones de años. 10 millones en términos astronómicos no es nada, o sea, es ayer. O sea que es una superficie que ha sido procesada muchas veces. Tiene regiones de hielo de agua. Por encima tiene una capa de hielo de nitrógeno, o sea, nitrógeno congelado y metano congelado. Tiene una gran planicie
que está opuesta a Caronte, porque es un planeta doble en realidad, o planeta enano doble, ¿no? Porque es Plutón y tiene su satélite Caronte, que es casi tan grande como él. Entonces, y están enfrentados, o sea, es como la luna que apunta siempre la misma cara hacia la Tierra. Bueno, ellos se están viendo siempre, están enfrentados, ¿no? Las caras. Y la cara opuesta a Caronte es una planicie que probablemente haya sido un océano congelado de nitrógeno o de metano o de algún gas que en el lugar donde está la Tierra sería vapor, ¿no? Sería gas. Uh-huh. Todas estas misiones arrojaron muchísima información, ¿no? Estoy pensando sobre todo por la tecnología que se logró emplear y la cantidad de información detallada. Por ejemplo, en el caso de Rosetta, la cantidad de imágenes satelitales que se habían enviado. Esa información, una vez que terminó la misión como tal, ¿qué pasa? ¿Cómo se procesa? ¿Se sigue generando contenido y conocimiento en los próximos años, por ejemplo? Sí, esa información queda a disposición de los interesados, incluso del público. Que son datos abiertos. Son datos abiertos. Algunas cosas se mantienen en reserva por algunos meses, pero después se abren y están abiertos y hay un sistema en donde uno, ingresa y tiene que saber que va a descargar, digamos. Uno descarga lo que le interesa y y lo analiza y saca conclusiones y publica y, en fin, llega a resultados, ¿no? O sea que eso está disponible para... ¿Y desde acá, desde Uruguay, por ejemplo, se está haciendo? ¿Se están analizando? Sí, incluso tenemos, hay una serie de workshops organizados por COSPAR, que depende de la UNESCO, y el objetivo de estos workshops es justamente entrenar a los jóvenes astrónomos a acceder a ese tipo de base de datos y a procesar esa información y analizarla. Y decir que sí, que se generan recursos humanos en esa línea. Una de las novedades que surgió del encuentro fue que a algunos asteroides se les puso nombres vinculados con Uruguay. Usted tiene la lista allí, sí, supongo. Tengo. Vamos a repasar cuáles son esos nombres. Primero, para saber después qué importancia tiene. ¿Es solo anécdota esto? En estos congresos se honra a una serie de personas o personalidades y sobre todo astrónomos del tema, de temas de asteroides, cometas y meteoros, o transneptunianos y planetas enanos. Pero no es la única instancia. O sea, hay otras instancias en donde se proponen nombrar a alguien por alguna razón. Acá es una tradición que ya en la cena de clausura se nombran un montón de personas vinculadas a estos temas y se las honra con eso. En este caso, eran muchos, ¿no? Entonces a Uruguay le correspondía una pequeña cuota, quizás un poco superior por el hecho de que era el locatario. Uh-huh. Y por un lado tenemos a Macera, en homenaje a José Luis Macera, que es quien le da nombre además al lugar donde hicimos toda la conferencia, ¿no? El edificio polifuncional José Luis Macera, el matemático uruguayo. Los Molinos, que en homenaje al Observatorio Astronómico de los Molinos, que ha trabajado incansablemente durante muchos años justamente en esta área. La Comparsita, por el impacto social que tiene, al cumplirse los 100 años, en homenaje a su autor y a la pieza musical. ¿No se pronunció el Congreso sobre el origen, sobre la autoría, sobre a quién pertenece la Comparsita? No, pero se daba por sentado de que si lo homenajeábamos nosotros es porque era acá la cosa. Y después las personas, ¿no? Vinculadas a la astronomía y a estos temas. Adrián Rodríguez Colucci, que es un astrónomo que está trabajando radicado en Brasil en este momento, y entonces en su honor se designó el asteroide Colucci. Y luego 3 personas que fueron muy importantes para desarrollar la astronomía en forma aficionada, en forma amateur, que fueron Juan Ángel Viera y Juan Diego Sanz, que fueron fundadores de la Asociación de Aficionados a la Astronomía, una asociación que además tenía como objetivos darle un impulso al planetario, que en aquel momento estaba gestándose. Y el otro es Yamandú Fernández, un constructor de telescopios que de larga tradición y muy respetado en la comunidad astronómica y muy observador también. Además aparecieron otros, pero no salió como propuesta de los uruguayos, y eso es lo sorprendente. Ibarburu, en homenaje a Juan Ibarburu. O sea, Ibarburu es propuesto, no sabemos bien por quién, pero es notable que
alguien del extranjero haya propuesto eso, ¿no? Así como el asteroide Uruguay, el asteroide Mayada, el asteroide Vergara, en homenaje a Gladys Vergara y a Esmeralda Mayada, fueron propuestas de extranjeros. Claro. Eso es muy, muy relevante. Para ir cerrando, me quedé pensando, usted mencionó como una de las cosas que se abordaron, de los aspectos que se abordaron en la conferencia, bueno, lo que viene a futuro, ¿no? Por ejemplo, entre otras cosas, las misiones. ¿Podemos tener algún detalle más de por ejemplo, esa misión brasileña que se está preparando? Es muy interesante porque, bueno, pone a prueba una cantidad de cosas. Es una misión completa, es decir, desde el despegue, la puesta en órbita y la llegada al asteroide, que es un asteroide triple. O sea, no es un objeto, sino que son 3 rocas que están girando entre sí. Ya la dinámica de eso es complicadísima, de hecho es caótica. Se sabe que 3 cuerpos que están girando entre sí, no hay manera de predecir el futuro del movimiento de esos 3 objetos. O sea que es un desafío tremendo lograr que la nave navegue entre ellos y logre posarse, que es en principio la idea. Y es un desafío tecnológico por la puesta en órbita, que los brasileños tienen experiencia en eso. Tienen cohetes, tienen satélites, y luego toda la navegación interplanetaria y la llegada y, bueno, hacer funcionar los instrumentos científicos para obtener la información de espectroscópica y de composición que está previsto, ¿no? ¿Para cuándo está prevista exactamente esa misión? Está pronta y podría salir en 2020, podría salir en 2022. Hay unas ventanas óptimas, ¿no? Que son ciertas fechas en donde puede salir la nave porque si no, no llega. Pero depende de la financiación. O sea, si aparece la financiación, podría salir en 2020. Antes de cerrar, profesor Gallardo, podemos incluir un par de comentarios que llegan desde la audiencia. ¿Sí, Romina? Sí, Brigitte de Valdense dice, por ejemplo, ¿se puede aclarar lo del agua? ¿Qué es lo distinto con el agua de la Tierra? Supongo que cuando hicimos referencia a los cometas, ¿no? Claro. El agua tiene una pequeña fracción. El agua es 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, H2O. Pero uno de esos átomos a veces es deuterio, es un isótopo del hidrógeno. Es un átomo que tiene un protón, como el hidrógeno, pero además tiene un neutrón. Sigue siendo hidrógeno, pero es pesado. Y eso genera una molécula de agua que se llama pesada, porque es un poco más pesada. El agua pesada fue famosa en la Segunda Guerra porque servía como enfriamiento de los reactores nucleares, ¿no? Y la fracción de agua pesada a agua normal que tenemos aquí en la Tierra es completamente diferente a la que tenemos en los cometas. Y eso indica de que son orígenes diferentes. Ese es el problema. Después viene el mensaje de Héctor, que hace una corrección, entre comillas. Los aminoácidos son constituyentes de las proteínas, no del ADN. Muy bien, muchas gracias, Héctor. Él está en eso, además, es profesor de la Facultad de Ciencias, así que evidentemente estaba escuchando con mucha atención. ¿Qué más? El fútbol. Sí. Está la curiosidad a propósito de esos partidos de fútbol que jugaron los astrónomos en la canchita del Maeso al lado de la Facultad de Ingeniería. Sí, en mi opinión iba a ser un gran dolor de cabeza, pero bueno, resultó bien, resultó muy bien porque pensé que íbamos a necesitar mucha emergencia móvil. ¿Quién ganó? Ganaron los transneptunianos, pero se habla de que hubo cierto arreglo, porque en realidad nosotros manipulamos un poco la elaboración de los cuadros. Se anotaban voluntariamente, se hicieron 4 cuadros, asteroides contra cometas. Eran mixtos además, ¿no? Sí, mixtos. Y transneptunianos contra meteoros, y después se fue a la final y ganó el campeonato los transneptunianos, que era el equipo de Gonzalo Tancredi, que era un poco el que organizaba, por lo cual, en fin, hay suspicacias al respecto. Pero fue muy bueno, fue una jornada muy, muy, muy interesante de integración. ¿Terminaron comiendo un choripán? Choripán, sí. ¿Y Éxito. clasifican entonces para los próximos encuentros de astrónomos? Espero que sí. Profesor Tabaré Gallardo, gracias por acompañarnos esta mañana para esta cabalgata rápida sobre lo que dejó este encuentro realizado en Montevideo en plena semana de turismo, ¿no? Todo un sacudón para la ciudad. Terrible, sí, terrible. La ciudad estaba vacía y solo estaba habitada por estas personas que por primera vez veían la Rambla, el Parque Rodó, quedaron fascinados. Y le dejaron un tiempito, ¿no?, para hacer turismo. Sí, hubo una tarde que fueron incluso hasta la Rural del Prado. Hasta pronto entonces, cuando
intentemos profundizar en algunas otras conclusiones, ¿de acuerdo? Cómo no, muchas gracias.